Es un hecho, la inflación en los Estados Unidos superó el 8.3% de manera interanual. Estamos viendo que los problemas con la inflación se mantienen a medida que el índice de precios al consumidor continúa su descenso, pero no en la forma en lo que se esperaba la Reserva Federal y los inversores. Empezamos culpando a China por la cadena de suministros como la principal razón por la cual estaban subiendo los precios, pero ahora en el último reporte de los Estados Unidos podemos observar que no solo eso está subiendo de precio, todo está subiendo de precio. Por ejemplo, la categoría de hogar subió un 0.7% de manera intermensual en el reporte pasado, que es la subida más grande que se ha visto desde 1991. Categorías como la comida y la electricidad subiendo en récords que no se habían visto desde hace décadas, alrededor de los 80s. La Reserva Federal prefiere medir la inflación con otro índice, que es el índice del consumo personal. Este sigue subiendo a un paso que los inversionistas no esperaban. Este índice simplemente quita a la comida y a la electricidad como las principales categorías que sí o sí vamos a tener que comprar para darnos una idea más certera de lo que está sufriendo el consumidor hoy en día con el consumo discrecional. Pero incluso este indicador salió el doble de lo estimado para el mes de agosto, un 0.6% de manera intermensual, lo que hizo caer a los mercados drásticamente, tal y como lo hablamos en el video pasado. Una caída, por ejemplo, en el índice Nasdaq de más del 5% y Bitcoin cayendo debajo de los $20,000. Pero este mes y a lo largo de este fin de año va a ser bastante importante para el tema de la subida de tipos de interés. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, dictamina lo que es la tasa interbancaria de equilibrio. Esta tasa es la tasa a la que los bancos se van a poder prestar dineros entre ellos mismos para llegar al mínimo requerido día tras día de los balances que tienen que tener como reserva en cada banco. Esta tasa, a medida que va subiendo, va encareciendo el pedir prestado dinero a bancos e instituciones, ya sea para un crédito automotriz, una hipoteca o en tus tarjetas de crédito. Entonces cada vez la deuda va a ser más cara. Y hoy en día estamos viviendo un ciclo que se le conoce como un ciclo agresivo, hawkish en inglés, de la Reserva Federal, ya que está subiendo los tipos de interés. Por ejemplo, en junio vimos el primer aumento de 0.75% desde 1994. En el mes de julio volvió a subir un 0.75%, en el mes de agosto tuvieron un periodo vacacional y ahora en septiembre, para el 21, o sea el miércoles de la próxima semana, vamos a estar viendo la decisión de la política monetaria en cuanto a la siguiente subida de tipos de interés. Aquí, como pueden observar, estamos en la página de CMA FedWatch Tool, que nos puede decir la probabilidad en cuanto a los futuros de la tasa interbancaria de equilibrio, donde se puede colocar después de la reunión, o sea la subida de tipos de interés que va a realizar la Reserva Federal. Aquí vemos un 82% de probabilidad para una subida del 0.75%. Esto lo haces restando 300 a 325 de la tasa interbancaria de equilibrio en la actualidad, que es de 225 a 250 puntos base. Vemos una probabilidad del 18% para una subida de un punto porcentual entero, lo cual sería una subida histórica, ya que la Reserva Federal jamás ha subido una tasa de este tamaño. Y por supuesto está claro que sí o sí va a haber una subida de tipos de interés con un 100% de probabilidad. Algo muy importante que hay que considerar es que el mercado va a mantenerse con una incertidumbre hasta que llegue a determinar que puede estar terminándose la subida de tipos de interés y el ciclo restrictivo de la Reserva Federal. Esto ya que a medida que va subiendo y encareciéndose el costo del dinero, las empresas pueden verse no beneficiadas con la subida de precios y los márgenes reducidos que hay en cuanto a sus beneficios. Históricamente, la Reserva Federal ha dejado de subir tipos de interés hasta que sobrepasa el dato del índice de precios al consumidor en cuanto a la tasa interbancaria de equilibrio. En pocas palabras, deja de subir tipos de interés cuando la tasa de fondeo federal está por encima de la inflación. Y meramente por lógica, ya que estamos viendo actualmente la tasa interbancaria de equilibrio de forma real en territorio negativo, o sea debajo de cero, ya que al restarle el 2.5% de la tasa interbancaria de equilibrio, la inflación, que es de 8.3%, estamos hablando de un menos 5.8% real. Esto incentiva a las personas a seguir gastando dinero, lo cual hace que la inflación continúe, ya que a medida que hay una demanda por el consumo, ya sea personal, estable o discrecional, seguiremos viendo una subida de precios, ya que actualmente no hay un incentivo para que las personas se mantengan ahorrando. Es por eso que la subida de tipos de interés se implementa, para tratar de incentivar a las personas a dejar de gastar tanto dinero, empezar a ahorrar un poco más y dejar que la inflación se calme un poco. Vemos economistas de décadas pasadas, como por ejemplo cuando estaba el expresidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, con tasas de interés arriba del 13, incluso 19% en algunos años. Por ello vemos algunos exfuncionarios del gobierno en esa década o de la Reserva Federal diciendo que la subida de tipos de interés puede tener aún bastante camino por recorrer, ya que apenas estamos en un 2.5% comparado a los 13-16% de esa época. En cuanto a la valoración de acciones, entra ahí el factor del valor del dinero en el tiempo, ya que no va a ser lo mismo el dinero de la actualidad
con dinero a futuro, ya que actualmente si se empieza a considerar una inflación del 7-8% como estamos viendo, esto puede ocasionar que las valoraciones de las empresas se compriman. Caso contrario, con una deflación, ya que estaríamos viendo que las valoraciones se expandirían, ya que los múltiplos tendrían que ser menores y estarías comprando a un menor precio en la actualidad del que estás comprando a valor futuro con el dinero contando las siguientes subidas de tipos de interés. Aún quedan reuniones de la Reserva Federal en noviembre, diciembre y febrero, por lo cual podríamos seguir viendo esta subida de tipos de interés. De hecho, el mercado está descontando que en esas 3 reuniones se suba la tasa interbancaria de equilibrio. Pero ¿qué puede pasar en los mercados? Los mercados pueden estar descontando estas subidas, pero cuando llegue la hora de la subida pueden seguir cayendo los mercados tal y como lo estamos viendo en este ciclo restrictivo de la Reserva Federal. Tan solo esta semana el índice tecnológico Nasdaq perdió un 5.5% de su valor. Apple perdió 154 mil millones de dólares en capitalización bursátil tan solo ese día de la subida de tipos de interés que vimos la semana pasada. Y los multimillonarios más grandes del mundo han perdido más de 135 mil millones de dólares en lo que va de 2022. Incluso estando diversificado en renta fija, renta variable, estamos viendo que el portafolio de 60% acciones y 40% bonos está sufriendo bastante este año en uno de sus peores años y rendimientos que ha dado en la historia. Se estima que para el fin del ciclo de la subida de tipos de interés, para principios de 2023, la tasa de fondeo federal, la tasa interbancaria de equilibrio, está en 4.25 a 4.5%. Y si actualmente estamos viendo una hipoteca a 30 años en un 6% de interés, con un 2.5% de tasa interbancaria de equilibrio, con un 4.5% podríamos ver un 2% arriba, o sea un 8% de tasa a la hipoteca a 30 años, lo cual traería los precios de los bienes raíces incluso más abajo si se continúa con el ciclo que estamos viendo de mayor inventario y menos demanda. Y es que todo el mercado actualmente se basa en la expectativa y especulación de la subida de tipos de interés, y es eso lo que la Reserva Federal y el presidente de la misma, o sea Jerome Powell, está intentando controlar, la expectativa que tienen tanto los consumidores como los inversores, pero se enfoca más en los consumidores, ya que si tú estás pensando que la inflación va a seguir subiendo, vas a tener que gastar más ahora para evitar esa pérdida de valor a futuro, o sea que vas a provocar incluso más inflación. Es un círculo vicioso que se va a seguir aumentando a medida que los inversores y consumidores se mantengan con esa idea en la cabeza de que la inflación se mantendrá alta. Sin embargo, hoy en día ya estamos viendo que algunas encuestas comienzan a demostrar que las personas comienzan a pensar que la inflación va a caer a futuro. Esto es bueno de acuerdo a las expectativas que se tienen en cuanto a la inflación y puede provocar que la Reserva Federal no tenga que ser tan estricto tal y como lo hizo Paul Volcker en décadas pasadas, cuando las personas creían que la inflación se iba a mantener por siempre. Aunque muchas personas igual están volteando a ver tanto el mercado de bienes raíces para observar cómo se empieza a comportar de acuerdo con estas subidas, y a China con el posible colapso que estamos viendo en cuanto a su economía y el descontento social que hay actualmente. Por ello es que actualmente la Reserva Federal está en un limbo entre las expectativas de las personas, subir tipos de interés, dejar que la inflación corra o tratar de traerla abajo con una subida tan grande de tipos de interés. Hay múltiples factores que están jugando hoy en día en el tema macroeconómico, pero por eso es importante mantenerte informado y seguir con una estrategia a largo plazo, ya sea de compras recurrentes en un ETF, en renta fija, en bienes raíces, para que te mantengas diversificado y a largo plazo que crees patrimonio. Así que espero que te haya servido mucho este video, no olvides dejar tu like, comentar aquí debajo, sígueme en mi Instagram @aprende.invierte, debajo tienes el Telegram en la descripción en donde te envío noticias al momento sobre bolsa de valores y criptomonedas. También tienes mi newsletter gratuito en donde te envío un resumen semanal todas las semanas sin falta para que estés actualizado en cuanto al mercado, tema financiero y macroeconómico. Así que nos vemos en el próximo video.